Hola amigos aprendientes, último vídeo, mapa mental de grafos y hasta aquí ha sido todo. Os quiero dar las gracias por haberme seguido, por haber aguantado mis bromas, por haber visto los vídeos. He intentado hacer vídeos de calidad, he intentado reírnos un rato y bueno, pues aquí están algunos de los personajes que he metido en los gags. Hola, soy Julia. ¿Cómo estáis, aprendientes? Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hola, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Vais a estudiar mucho durante las Navidades? Amigos, estamos aquí buscando el camino entre toda esta maraña conceptual, sí. Así es como he quedado después de una revisión de lógica y matemática discreta. No me gusta lo que hace Paco. No, para nada. He's wrong. Odio la Navidad. La Navidad es para que os pongáis a estudiar. Soy el malo que hay. Vamos con el mapa mental de grafos, que contiene 5 secciones que corresponden a los 5 vídeos que hemos sacado. Empezamos como siempre por la importancia y utilidad de los grafos. Dimos en su momento un repaso a las aplicaciones de los grafos, tanto las aplicaciones, digamos, conceptuales. Sabemos que un grafo es una abstracción de una relación, así de abstracto y conceptual. Los vértices son objetos y las aristas son relaciones entre esos objetos. Y entonces, bueno, este modelo se aplica a un montón de situaciones. Vimos aplicaciones de los grafos a la computación, a las matemáticas, a la lingüística, ¿de acuerdo? Aquí nos referimos a la página de Wikipedia, donde hay todavía más aplicaciones, como a la biología, a la química, etcétera. Y de ahí, bueno, pues dimos unos cuantos objetivos del tema, que es básicamente grafos para computación, que en nuestro caso va a ser la base de estructura de datos y algoritmos. De ahí fuimos a las definiciones básicas, empezamos por arista, vértice y unos cuantos términos, adyacencia, incidencia, que nos va a permitir, que estos términos nos van a permitir describir mejor las situaciones de los grafos más adelante. De ahí fuimos al grado de un vértice, que no es más que el número de vecinos que tiene o el número de aristas adyacentes a ese vértice. Dimos el primer teorema, que fue el teorema de Euler, que dice que la suma de los grados es el doble del número de aristas. Y de ahí, de manera natural, uno se va a los grafos regulares, es decir, a todos aquellos grafos cuyos vértices tienen el mismo grado, el mismo número de vecinos. También vimos los tipos de grafos en función de 3 criterios: el tipo de aristas, si son dirigidas o no son dirigidas, y eso da lugar a 3 tipos de grafos cuando son no dirigidas, las aristas, y a otros 4 tipos de grafos cuando son dirigidas. Luego, el segundo criterio son si las aristas se permiten que sean múltiples o no, y eso da también lugar a distintos tipos de grafos. Y por último, si se permiten los bucles o no. Entonces, la clasificación que queda es que un grafo simple tiene aristas no dirigidas, no tiene aristas múltiples y no tiene bucles. Un multigrafo, en cambio, tiene aristas no dirigidas, pero se permiten las aristas múltiples, pero todavía no se permiten los bucles. Y un pseudografo, pues, son aristas no dirigidas en las que hay aristas múltiples y hay bucles. Cuando pasamos al mundo de las aristas dirigidas, pues tenemos sencillamente un grafo dirigido. No se permiten las aristas múltiples y tampoco se permiten los bucles, que ahora en el mundo de los grafos dirigidos se llaman autoflechas. Después tenemos multigrafos dirigidos, donde se permiten las aristas múltiples, es decir, puede haber más de una arista dirigida entre un par distinto de vértices, pero no se permiten las autoflechas.
Como caso especial que viene por las relaciones binarias, tenemos los digrafos. Solo se permiten dos aristas múltiples, ¿de acuerdo? Recordad las relaciones simétricas, por ejemplo, y se permiten las autoflechas porque estamos hablando de las relaciones reflexivas, entre otras. Y un pseudografo dirigido es en el que se permite todo: aristas dirigidas, aristas múltiples y autoflechas. Bien, vamos a la sección 3, que serían las familias especiales y los subgrafos. Empezamos con las familias especiales. El grafo trivial, bueno, eso no lo he puesto en el mapa mental, sería el grafo sin aristas. Luego tengo el grafo completo, que es el grafo que contiene todas las aristas posibles entre los vértices, que hay n sobre 2, donde n es el número de vértices del grafo. Luego están los ciclos, de acuerdo, que son grafos en los que tienes una serie de vértices donde cada dos vértices consecutivos están conectados y el primero y el último también. Caminos es como un ciclo, pero el primer vértice y el último no están conectados. De aquí pasamos a grafos bipartitos, de acuerdo, que son grafos en los que el conjunto de vértices se puede descomponer en dos conjuntos disjuntos cuya unión es el conjunto total de vértices, de tal manera que las aristas solo van del primer conjunto al segundo. Una familia especial serían los grafos bipartitos completos KNM, donde tienes n vértices a un lado, m al otro y todas las aristas posibles entre ellos. De ahí fuimos a subgrafos, ¿vale? Estamos construyendo grafos a partir de otros grafos, y en particular lo que hacemos es coger un grafo y ver qué grafos más pequeños se pueden construir a partir de ese grafo inicial. Entonces, bueno, puedes coger cualquier subconjunto de vértices y aristas y eso sería la definición de subgrafo, de acuerdo, la primera definición más natural. Después pasamos a subgrafos inducidos, donde coges un conjunto de vértices y solamente te fijas en las aristas que están dentro de ese conjunto de vértices. Este conjunto de vértices que pertenece al conjunto mayor de vértices del grafo total. Otro juego que puedes hacer es eliminar vértices y aristas, ¿de acuerdo? Cuando eliminas un vértice, tienes que eliminar todas las aristas que van a ese vértice. Y cuando eliminas una arista, pues la quitas del conjunto de aristas y eso es todo, no se eliminan vértices. Y por último están los complementarios, que es, bueno, me das un grafo, si ahora cojo el complementario del conjunto de las aristas de ese grafo, tengo otro grafo, ¿de acuerdo? Recuerdo que el conjunto de aristas es un subconjunto del producto cartesiano y tiene sentido hablar del complementario de ese conjunto. Y por último vimos las matrices de adyacencia, un pequeño apunte de estructura de datos para comprender cómo se representa un grafo dentro del ordenador. Avanzamos y vamos a conectividad. Empezamos por las definiciones básicas. Un recorrido no es más que un conjunto de vértices donde las aristas van entre dos vértices consecutivos. Las aristas se pueden repetir o no, y también en general el primer y el último vértice se consideran que no son el mismo. Cuando quitas la restricción, cuando pones la restricción de que las aristas sean distintas, obtienes un camino. Cuando en un recorrido pones la restricción de que el primero y el último sean el mismo vértice, entonces hablamos de un circuito. Y por último, cuando en un circuito impones la restricción de que las aristas sean únicas, contienes un ciclo. O sea que recorrido y circuito se pueden repetir las aristas, en caminos y ciclos no. Bien, de ahí pasamos a conectividad entre vértices. Decimos que dos vértices están conectados si existe un camino que los une. Si todo esto ocurre, si le hay conectividad entre cada par de vértices de un grafo, entonces decimos que el grafo es conexo. A veces ocurre que no, pero entonces miramos a los subconjuntos maximales conexos, de acuerdo, que siempre existen, y a esos subconjuntos maximales conexos los llamamos componentes conexas, que es básicamente las piezas del grafo, ¿no? Luego de ahí, pues pasamos a unos cuantos resultados interesantes. El teorema 6, 13, 12, que dice: yo tengo un grafo conexo, le quito una arista, mi número de componentes conexas aumenta como mucho en 1. Luego tenemos este resultado: si AG un grafo conexo y Q el número de aristas, entonces Q está entre n-1 y n por n-1 entre 2. ¿Vale? La
desigualdad de la derecha era muy fácil porque este número de aquí en realidad es n sobre 2, es el número total de aristas que puede haber en un grafo, y trivialmente eso se cumple. En cambio, la otra parte, pues hubo que hacer ahí una sucesión de de grafos, un razonamiento un poco más útil. Teorema 6, 13, 14, un grafo es bipartito si y solo si no contiene ciclos de longitud impar. Una de las implicaciones es difícil, la otra no lo es tanto, y lo probamos en el vídeo. Y por último, pues definimos los vértices de corte y las aristas de puente. Un vértice de corte es uno que si lo quitas del grafo lo desconectas, y una arista puente es una arista que si la quitas del grafo desconectas el grafo. Luego pasamos a grafos eulerianos. Definimos lo que es un circuito y un recorrido euleriano. Quiero recorrer el grafo sin visitar las aristas dos veces, empezando y acabando en el mismo vértice. Eso es lo que se llama un circuito euleriano. Cuando quito la restricción de empezar y acabar en el mismo vértice, hablo de un recorrido euleriano. Los grafos que admiten circuitos eulerianos se llaman grafos eulerianos, y cuando admiten recorridos eulerianos se llaman grafos semi-eulerianos. Aquí vimos una caracterización de grafos eulerianos y grafos semi-eulerianos. La caracterización para grafos eulerianos dice, aquí hay un error, esto dice semi-euleriano y debe ser euleriano, perdón por ello. Vamos a cambiarlo en tiempo real, ya está. Un grafo es euleriano si solo si todos sus vértices son de grado par. ¿Vale? Y dimos la demostración, una demostración bastante bonita por inducción y que da lugar de hecho a un algoritmo. Para grafo semi-euleriano tiene que ocurrir que haya exactamente dos vértices de grado impar. ¿De acuerdo? De ahí pasamos a grafos hamiltonianos, donde ahora el juego es distinto. Ahora lo que queremos es recorrer todos los vértices, pero solamente una vez. Hay dos juegos, uno empiezo y acabo en el mismo vértice, otro recorro todos los vértices, pero no tengo por qué empezar y acabar en el mismo vértice. Se sabe que determinar si un grafo es hamiltoniano o no es NP completo, es un problema exponencial, digamos, y entonces lo único que podemos decir en este caso pues son presentar condiciones necesarias. Si el grafo es hamiltoniano, entonces G es conexo, eso es obvio. G no tiene aristas puentes, en particular no tiene vértices de grado 1, eso se ve muy fácil. Y también G no tiene vértices de corte. Es muy fácil ver que si hay un vértice de corte, voy a tener que pasar dos veces por ese vértice. Muy bien, de aquí pasamos a árboles y bosques. ¿De acuerdo? Un árbol es un grafo conexo y acíclico. Cuando quito la condición de ser conexo, entonces lo que tengo es un grafo acíclico solamente, y eso se llama un bosque. Se llama bosque porque si tengo un grafo acíclico que no es conexo, va a tener varias componentes conexas. Cada componente conexa va a ser un árbol, ¿de acuerdo? Porque ya son acíclicas. Aquí dimos una caracterización bastante exhaustiva de árbol. Todas estas proposiciones son equivalentes, es decir, que si G es un árbol, si solo si entre dos vértices cualesquiera de G existe un camino único, si solo si G es conexo y Q es igual a n-1, esta es una condición muy potente, si solo si G es acíclico y Q es igual a n-1, si solo si G es un árbol, o sea que esto da la vuelta. Fue una gozada de demostración. Luego pasamos a los árboles recubridores, que es un árbol subgrafo de un grafo dado cuyo conjunto de vértices es igual al del grafo dado, y vimos un algoritmo para obtener un árbol recubridor, que básicamente es un algoritmo de búsqueda en anchura, ¿de acuerdo? Es decir, aquí la idea es que un grafo es conexo si solo si admite un árbol recubridor. Si yo te doy un grafo conexo, ¿cómo sacas el árbol recubridor? A través del algoritmo de búsqueda en anchura. Y por último, la quinta sección, hablamos de grafos ponderados. Aquí hay unas definiciones básicas, que es el peso. Ahora a cada arista le vamos a añadir un número positivo real, y entonces voy a poder hablar del peso de un grafo, que van a ser la suma de todos los pesos de las aristas. Voy a hablar de la longitud de un camino, que ahora no va a ser la suma de las aristas, del número de aristas, va a ser la suma de los pesos de las aristas.
Y por último, la distancia entre dos vértices va a ser la longitud del camino mínimo entre esos dos vértices. Si estamos hablando de un grafo no conexo y me das dos vértices en componentes distintas, pues obviamente la distancia va a ser infinita. Vimos propiedades de esta distancia. Vimos que la distancia de UV es 0 si, solo si U es igual a V, que la distancia es simétrica y que cumple la desigualdad triangular. Y a partir de aquí nos planteamos dos problemas de tipo algorítmico. El primero, dado un grafo conexo con peso, un grafo conexo ponderado, obtén el árbol recurrido de peso mínimo. Y el otro es el problema de camino mínimo, que es, dado un vértice, hallar todos los caminos mínimos al resto de los vértices. El primer algoritmo es el algoritmo de Kruskal, ¿de acuerdo? Y tiene una idiosincrasia muy sencilla. Empiezo a meter aristas de peso mínimo en mi árbol candidato, digamos. Tengo un árbol T donde voy a tener mi árbol final. En principio está inicializado al vacío, es decir, solamente son los vértices del grafo. Y entonces cojo una arista de peso mínimo del grafo y la pongo en T. Voy añadiendo aristas siempre y cuando no se formen ciclos. Vimos en el vídeo que a veces tengo una arista de peso mínimo que debería ser la que puedo añadir, pero no puedo porque formo ciclo con las anteriores, entonces paso a la siguiente de peso mínimo. Y bueno, pues se hicieron varios ejercicios y esto es relativamente fácil. Luego está el problema del camino mínimo, que es, dado un vértice, hallar todos los caminos mínimos al resto de los vértices. Esto es el algoritmo de Dijkstra, que lo hemos visto con bastante detalle, de acuerdo, con varias animaciones, y bueno, pues aquí tendríamos la formalización del algoritmo que hemos visto en el vídeo. De acuerdo, y entonces pues este sería el pedazo de mapa mental. A ver que lo ponga aquí. Eso sería, incluso es que no cabe, ese sería el mapa mental del tema de grafos. Y hasta aquí ha sido el curso. Gracias por todo, amigos aprendientes. Hasta nunca.